puede ser un conjunto A, un conjunto C, como habíamos visto en la clase pasada, que era, por ejemplo, un intervalo de números entre tal número y tal número. Eso sería el conjunto de C. Eh, Conjunto de puntos de la recta real. Ahí mencionamos que el punto A minúscula, es un punto de acumulación es un punto de acumulación del conjunto C. Si se cumple lo siguiente: si para todo entorno reducido ¿se corta un poco? Bueno, Profe, se corta y como que se ve borroso. No sé si es solo a mí o a todos. bueno, A mí también, profe. bueno. Espérense. Así lo podemos entender la definición. Decíamos que C es un conjunto de puntos de la recta real y el punto A es un punto de acumulación del conjunto, de este conjunto C, si para todo entorno reducido del punto A pertenece Profe, perdón, pero no se ve nada. Y apareció como que tenía conexión floja. ¿Ahí no se ve nada? ¿Algo se ve o no? Sí se ve, pero se ve como borroso, como Se ve pixelado. raro. Ah, Bueno, eso sí, se puede ver un poco pixelado, pero no tengo otra forma, ¿no? Más que eso no puedo. no, a lo que nos referimos como que no es pixelado, sino como que no se entiende lo que está escribiendo directamente. O sea, la clase anterior se veía bien, por eso. Bueno, yo los leo y se los voy. La idea es que lo leamos y lo entendamos más allá de. Después, acuérdense que se los paso. Pero lo que quiero es que lo leamos y lo entendamos. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sí, para todo entorno reducido, y ahí me quedé. Sí, todo entorno reducido del punto A pertenece por lo menos, ya lo vamos a leer bien para que lo podamos entender. Justamente no es tan fácil de entender este tema, por eso es que le escribo la definición. Y hay muchas formas de definirlo, pero esta que yo escribo es la que forma que lo vamos a entender. Por lo menos un punto, por lo menos un punto del conjunto C. Vamos a escribirlo, lo vamos a escribir también en símbolo matemático y después vamos a hacer un ejemplo de esto. En símbolo matemático vamos a poner A es un punto de acumulación de C, o sea, reducido, digamos más cortito. Es un punto de acumulación de C, si solo si, para todo entorno reducido de A, intersección C,
es distinto de vacío. Bueno, vamos ahora, lo vamos a leer de vuelta para que lo entendamos. Punto de acumulación. Si C es un conjunto de puntos de la recta real, el punto A es un número real. El punto A es un punto de acumulación del conjunto C. Si para todo entorno reducido de A pertenece por lo menos un punto del conjunto C. Y en símbolo matemático, A es un punto de acumulación de C, sí, solo sí, para todo entorno reducido del punto A, intersección con el conjunto C es distinto de vacío. Bueno, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a decir entonces, acá el conjunto C va a ser igual a X tal que X pertenece a los reales y el X que vaya entre 1 y 3, entre 1 y 5, pongamos. Un intervalo cerrado entre 1 y 5, que es un conjunto acotado. Bueno, entonces lo vamos a dibujar en la recta real. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces acá dibujamos los números en la recta real. Entre 1 y 5 sería un intervalo que va cerrado, ¿no es cierto? Entre 1 y 5. Usamos los corchetes para cerrar. Y bueno, fíjense, vamos a aplicar la definición. Si yo a cualquier punto, esto vamos a marcarlo en un color rojo para marcar que es la zona del conjunto. Todo esto que está acá en rojo son puntos que pertenecen al conjunto C, ¿cierto? Entonces, lo que me dice la definición es lo siguiente. Si yo tomo entorno reducido en cualquiera de los puntos que están dentro del conjunto, ¿cómo era el entorno reducido? A ver, díganme cómo era, cómo se aplicaba. Por ejemplo, el entorno reducido de 3 y de radio delta 1 medio. Se analiza por izquierda y por derecha, si los valores pertenecen a la función. Claro, y en el caso que fuera de centro en 3 y radio delta 1 medio, me quedaría como un intervalo o dos intervalos, donde, por ejemplo, no incluimos el punto del centro, porque es entorno reducido, y haríamos, por ejemplo, así, así, y así, así, ¿no es cierto? Si yo hago un entorno reducido de centro en 3, no incluyo el punto del centro, o sea, el X igual a 3, y tomo un medio para cada lado, o sea, de 2,5 hasta 3,5, y sin incluir el centro. Ese era el entorno reducido, ¿se acuerdan? ¿Era así? ¿Por qué 0,5? Si le doy un delta cualquiera, o sea, un entorno de radio 3 puede ser un delta de 1, de un medio, si elijo un medio. Sería de 2,5 hasta 3,5. Ahora, en ese entorno reducido, que es la unión de estos dos intervalos, fíjense que los puntos que caen dentro son todos estos. Entre 2,5 y 3, y entre 3 y 3,5. Todos esos puntos que están en el entorno reducido, todos esos puntos en el entorno reducido de 3 son o pertenecen al conjunto C. Por eso la intersección entre este entorno reducido y el conjunto C, porque acá me habla de la intersección, para todo entorno reducido del punto de intersección C, es distinto del conjunto vacío. Claro, entonces yo si lo intersecto con el conjunto C, voy a tener en común algunos puntos, que están en rojo, menos el del centro. ¿Sí? Entonces, por lo menos algún entorno de 3, hay algún punto que va a caer dentro de C. Entonces el punto 3 es un punto de acumulación del conjunto C.
¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí no hay problema? Sí, profe. Bueno, lo mismo me pasaría, por ejemplo, cualquier punto que se encontrara dentro, por ejemplo, el 2. Si yo al 2 le hago otro entorno reducido, más chico, más grande, también me va a pasar lo mismo. Voy a encontrar que dentro del entorno reducido que tomen 2, voy a encontrar elementos que están dentro del conjunto C. ¿Cierto? Entonces, en este caso vamos a decir que todos los puntos que están dentro del intervalo 1, 5 son puntos de acumulación del conjunto C. De todos los puntos 1 menor que X menor o igual que 5 son puntos de acumulación. Del conjunto C. Ahora, vamos a ver otro ejemplo con un intervalo abierto ahora. Si tengo que el conjunto C es X tal que X, pertenece a los reales, y vamos a decir que va desde 2 a 4. Pero ahora es un intervalo abierto, tengo el menor nomás. Entonces, marcamos entonces desde 2 hasta 4. Pero ahora, como es abierto este conjunto, intervalo abierto, entonces vamos a utilizar los paréntesis. Dijimos que iba, bueno, le puse en 1. Vamos a ponerle entonces que va de 1 hasta 4. Vamos entonces a marcarlo con un color rojo, desde 1 hasta 4. Y este sería el conjunto C ahora, en este ejemplo. Un intervalo abierto que va desde 1 hasta 4. ¿Sí? Bueno, acá aplicamos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el punto 2, si yo le tomo un entorno reducido, seguramente que voy a encontrar puntos que están dentro del conjunto. Entonces el punto 2 es un punto de acumulación del conjunto C. Con el 3 me pasa lo mismo. Ahora me voy a ir a los extremos. Si analizo acá en el extremo 1, fíjense, y en ese, como es abierto, digamos en el punto 1 no me pertenece al conjunto C. Ahora, si yo tomo acá, si tomo un entorno reducido en el punto 1, por más chiquito que sea el entorno, lo aplico con este color ahora, fíjense. Voy a tener para el lado izquierdo una parte y para el lado derecho otra parte, ¿no? ¿Ven? ¿Qué me pasaría? A ver, díganme ustedes. En esta parte del intervalo en amarillo, ¿tengo puntos que pertenecen al conjunto C? ¿Sí o no? No. No. Sí. Sí. Del lado derecho. Del lado derecho. Ahí se armó la discusión, ¿ven? Del lado izquierdo no tengo nada, porque para allá del 1 no tengo nada del conjunto C a la izquierda. Pero del lado derecho tengo elementos del conjunto C, el 1 para acá. Entonces, por más chiquito que sea el delta, por más chiquito que sea el radio delta que tomen 1, seguramente me va a caer algún punto que coincide con el conjunto C. Entonces, ese punto, el valor 1, cumple la definición. O sea, en el punto 1 es un punto de acumulación del conjunto C. Sin embargo, no pertenece al conjunto C, pero sí es punto de acumulación, porque a cualquier entorno reducido del punto voy a encontrar elementos del conjunto C, la coincidencia. Lo mismo me pasa con el 4, pero acá es al revés en la otra punta. Cuando hago un entorno reducido acá, del lado izquierdo voy a coincidir y del lado derecho no me va a coincidir nada. Entonces, pero por lo menos me dice la definición, le voy a dar la vuelta acá. Me dice punto de acumulación del conjunto C, si para todo entorno reducido de A pertenece
por lo menos un punto del conjunto C. O sea, con que un elemento caiga dentro del entorno reducido y coincida con el conjunto C, ya se considera punto de acumulación. Entonces, en este ejemplo, vamos a decir que, en este caso, todos los puntos en este caso, que van desde 1 hasta 4, son puntos de acumulación. Profe, ¿no es sin el mayor igual y el menor igual? ¿Por qué va el mayor igual? Porque el 1, o sea, todo lo que está dentro del intervalo abierto son puntos de acumulación. Y vimos que acá vimos los extremos, que son puntos de acumulación. El 4 y el 1 son puntos de acumulación. Por eso le pongo menor igual que 1 y menor igual que 4. Ah, Claro, bueno. no es el nombre del conjunto. No son los números que representan el conjunto. Claro, si bien el 1 y el 4 no pertenecen al conjunto, pero revisten la característica de ser puntos de acumulación, porque cumple lo que me dice la definición. ¿Estamos? Bueno, eso sería lo que es punto de acumulación. Ahora vamos a ver punto aislado. Bueno, el punto aislado es lo opuesto a punto de acumulación. Sí. Profe, de una consulta. Todo esto está en el apunte teórico, ¿cierto? O sea, yo estoy guiando, creo que es la página 14, lo que usted está diciendo ahora. Exacto, sí, todo está en el apunte teórico. Hay más listo. ejemplos ahí. No sé, ya vamos a ver si llegamos a ver límite, porque tenemos varias cosas para ver. Ojalá que podamos llegar. Entonces decimos, punto aislado es lo opuesto a punto de acumulación. Entonces, vamos a ver cómo definimos ahora al punto aislado. Un punto A, vamos a llamarlo un punto de la recta real, que pertenece al conjunto B, ahora lo llamo conjunto B, en vez de llamarlo conjunto C, lo llamo conjunto B. Pertenece al conjunto B, es un punto aislado, del conjunto B, sí, solo sí, existe un entorno reducido de A al cual no pertenece ningún punto del conjunto B. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a dibujarlo así. Si tenemos un conjunto en la recta real, que por ejemplo va desde un punto C a un punto D, supongamos que la parte de un dominio de una función va en el eje X, en esta zona, en un intervalo abierto entre C y D, pero a su vez el dominio tiene un punto que está aislado. Digamos, tenemos que asociar este concepto del punto aislado a que después lo podemos utilizar cuando sacamos el dominio de la función. Entonces, esto que está en rojo sería el conjunto B.
Pero ¿qué pasa? Tengo un elemento que también pertenece al conjunto B, pero se encuentra aislado, es decir, fuera de la zona de este intervalo CD. Entonces lo puedo escribir como que está fuera. Un punto A. Sería el punto aislado. Del conjunto B. ¿Entienden? Entonces tengo este que también estaría en rojo, ese punto sólido afuera de la recta real y un conjunto entre ciertos intervalos, digamos, definido por un intervalo abierto acá. O puede ser un intervalo cerrado. Pero la idea es que tenga un punto fuera. Ese se llama punto aislado. Entonces me dice la definición, si solo si existe un entorno reducido de A, al cual no pertenece ningún punto del conjunto B. Fíjense que si yo acá en el punto A del gráfico le tomo un entorno reducido del punto A, voy a encontrar, fíjense, ¿tengo elementos acá en ese entorno reducido del conjunto B? No. No, ¿no es cierto? Entonces lo que me dice es que a un entorno reducido del conjunto, un entorno reducido del punto A, no tengo ningún elemento del conjunto B. Entonces justo se cumple en el punto aislado. Entonces esto estaría bueno, en este caso del punto aislado, estaría bueno verlo con un ejemplo de una función. Entonces vamos a verlo con una función real. Entonces, hallar dominio de f de x igual a la raíz cuadrada de x a la cuarta menos x cuadrada. Bueno, acá tengo una función que es una función irracional. ¿Cuál sería la condición de dominio acá? Que no quede un Que número X negativo es- dentro de la raíz. Claro. Es O sea que el radicando, que es lo que está acá dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Esa sería la condición. Entonces me queda de esta forma. Acá lo que le puedo hacer es un factoreo del polinomio. Sacar factor común de x cuadrado. Me quedaría así. Una inecuación. X cuadrado multiplicado por x cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo resolveríamos la inecuación? ¿Qué les parece? diferencia de cuadrados. Veamos, podría aplicar acá, pero Bhaskara, no. ¿Bhaskara? No. Despejando. Profe, una pregunta. Ese x cuadrado no se extraería de la raíz. ¿El x cuadrado qué? No entendí bien. ¿No tendría, Claro. profe, que pasar dividiendo a 0 el x2 menos 1? Bueno, ven, ahí estamos con un error muy típico. Cuando yo tengo una multiplicación acá, o tuviera una división de las variables, si yo paso, por ejemplo, el x cuadrado menos 1 para allá, 0 dividido x cuadrado menos 1 queda 0. Entonces estoy perdiendo parte de la solución. Entonces no tengo que hacer eso. Distribución. Hace el X cuadrado solo, dividiendo. Y bueno, me pasa lo mismo. Si lo paso dividiendo, me quedaría 0 sobre x cuadrado, me quedaría 0 y se pierde parte de la solución. Esto no lo han visto ustedes, ¿no es cierto? Esto no yo lo suelo dar en el ingreso en matemática y también en la parte de inecuaciones. Esto tiene que ver, fíjense, mayor o igual que 0 me significa que es positivo esto, ¿no es cierto? Entonces, Sí. lo que se hace analíticamente para poder resolver el ejercicio es un análisis de signo. Analíticamente. Análisis de signos. Yo quiero que sea positivo, mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, para que esto me quede positivo,
estos dos factores tendrían que ser los dos positivos. Más por más me da más. O bien los dos negativos, o sea, menos por menos. Si yo multiplico menos por menos, ¿qué me queda? Más. Más, Positivo. ¿cierto? Positivo. Hay dos formas de hacerlo. Si yo quiero, lo hago analíticamente. Y bueno, esa sería una forma. Ahí en el apunte está resuelto de las dos formas. Pero otra forma más fácil, si no me quiero complicar con el tema analítico, es dibujarlas a las gráficas, y gráficamente también lo puedo resolver. Vamos a hacerlo más fácil con la gráfica. Vamos a dibujar la parábola x cuadrado, y vamos a dibujar la otra parábola, x cuadrado menos 1. Entonces le damos algunos valores acá. Entonces ahí tenemos x cuadrado esa sería la gráfica de x cuadrado, y la otra es x cuadrado menos 1, o sea, que corta el eje y en menos 1. Bien. Y en esta, en x cuadrado menos 1, ¿dónde cortaría el eje de las x? En 1 ¿Y qué más? y menos 1. Y 1 y menos 1. Así que por ahí pasaría. Le hagamos con otro color. Entonces esta otra sería y igual a x cuadrado menos 1. O sea que corta por menos 1, por 1, que vale menos 1. Bueno, fíjense, vamos a analizar ahora. Decíamos que más por más es más. ¿Dónde es positiva? Bueno, me fijo en las gráficas de la función. En el caso de la parábola, y igual a x cuadrado es positiva, ¿para qué valores? La roja. 1 y menos 1. Nada más que para esos valores es positiva. Todo lo mayor a cero. Mayor a 1 y menor a menos Todos los 1. valores menos 0. Todos los Para valores todo el menos eje 0. X, ¿ven? Para todo valor del eje X, negativo o positivo, esta parábola en rojo es positiva, porque está arriba del eje X, ¿ven? Entonces es positiva para todos los reales. Ahora, en la otra, en x cuadrado menos 1, ¿en qué zona es positiva la función en verde? Para los reales a partir de menos 1 y de 1. Todos los reales Claro, excepto o sea, 1 y menos 1. No, sí. estaría, digamos, la parte negativa desde menos infinito hasta menos 1 es positivo, ¿ven? Esta zona. Y de 1 a más infinito es positivo la función. ¿Estamos? O sea que evaluamos que sea positivo todo lo que esté arriba del eje X, o sea, viendo por la Y, en el eje Y. Exactamente, todo lo que esté arriba del eje X es positivo. ¿Ven? Aquí yo tengo 0, ya tengo el 1 positivo acá, ¿no? En el eje de las Y. Sería, o sea, que la imagen sea positiva. Que la imagen sea positiva, exactamente. Entonces, donde se cumplen, digamos, para los dos casos, es de menos infinito hasta menos 1, las dos son positivas, acá. Y desde 1 hasta infinito, las dos son positivas. La gráfica roja y la verde son ambas positivas. Y esto es lo que buscábamos acá. Las dos positivas o las dos negativas. Las dos negativas todavía no lo vimos. Las dos positivas. Entonces, vamos a marcar entonces, la zona esa sería donde se cumple, digamos, las dos positivas. Le podemos poner acá entonces como una flechita. Pues sería, lo puedo expresar como valor absoluto acá. Sería x en valor absoluto mayor que 1, mayor o igual que 1. ¿Por qué? ¿Qué serían los x mayores o iguales que 1 en valor absoluto? ¿Qué valores serían? ¿Cómo, profe?
digamos, esto es resuelto en valor absoluto. X en valor absoluto mayor o igual que 1. ¿Qué serían? Los X mayores o iguales a 1 y los X menores o iguales a menos 1. Es la zona que estamos marcando acá, donde los dos son positivos. O sea, los dos positivos es esa zona. Ahora analicemos los dos negativos. ¿Qué nos quedaría? Ahora analicemos los dos negativos en la gráfica. El primer Y no tiene negativo. Claro, no tiene negativo la gráfica en rojo, son positivos. Y la otra sí tiene negativo, que van entre menos 1 y 1. La gráfica está bajo el eje X, o sea que es negativa. Pero no, estamos buscando los dos negativos. Bien, no son los dos negativos. Pero también pueden ser los menores e iguales a 0. Entonces, esta condición, si yo lo pongo acá, lo escribo, los signos serían los dos positivos, fíjense. Que los dos sean positivos, los factores sería x cuadrado mayor o igual que 0. El otro factor, que es x cuadrado menos 1, mayor o igual que 0. Entonces ya vimos que las zonas donde se cumple son justamente en la zona esta. O sea que acá nos queda x cuadrado serían los x mayores o iguales a 0. Y en esta serían los x en valor absoluto mayor o igual que 1. La intersección queda los x mayores o iguales que 1. En la otra, los dos negativos serían esto negativo y esto también negativo. Pero ¿qué pasa? En la parábola te decíamos recién, estamos viendo la gráfica en rojo, en ningún momento es negativa la parábola x cuadrado. Pero igual a 0 sí es, ¿no? Igual a 0 sí. En la gráfica en verde, igual a 0 sí es, ¿no es cierto? Se cumple. A ver. Entonces, fíjense, se cumple solamente en el otro caso de los dos negativos menor o igual que 0 para x igual a 0. Verifiquémoslo reemplazándolo al x igual a 0 en las inecuaciones. 0, en la primera, 0 al cuadrado es el x cuadrado. 0 al cuadrado es menor o igual que 0, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. 0 al cuadrado, 0 al cuadrado menos 1, me queda menos 1. Menos 1 es menor o igual que 0. Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿ven? Sí. Entonces, la solución, si bien no son los dos negativos, pero en el 0 coinciden estas dos. Entonces, para los dos negativos, me queda el x igual a 0. Entonces, si yo quiero sacar el dominio o escribir el dominio de esta función, vamos a decir, son el dominio de la función x tal que x pertenece a los números reales. Y acá voy a poner el punto aislado. Vamos a poner el conjunto B, que decíamos el conjunto B. Bueno, el conjunto, en este caso, sería el conjunto de los x mayores o iguales que 1, en valor absoluto. O sea, los x mayores que 1 y los x menores que menos 1. ¿Ven? Esa sería la zona. Y a esto le voy a sumar el punto aislado que también es dominio, que es el 0, está fuera de la zona. Entonces esto va con una O acá. O x igual a 0, que es el punto aislado. Entonces este sería entonces el punto aislado del dominio. Si queremos marcarlo acá, sería, digamos, en el eje de las x teníamos desde menos 1, el 0 y el 1 para allá. Entonces, en el eje de las x, donde marcamos el dominio normalmente, podemos marcarlo acá, ¿ven? Esto que está acá en rojo sería dominio, incluyendo el menos 1. Tendríamos el punto aislado en el 0, que también sería dominio,
y de ahí para adelante. ¿No? ¿Se entiende cómo es? Tengo un punto aislado aparte del dominio que tengo entre estos valores, ¿no? Mayores que 1. Bien. Podríamos hacer la gráfica, un poquito la gráfica de ese tipo. O sea, esto hemos solamente trabajado en dominio. Si queremos graficarla a la función, vamos a ver cómo sería aproximadamente. Entonces vamos a poner, graficamos la función ahora. Vamos a hacer la gráfica solamente donde tengamos el dominio, decíamos, del 1 para adelante y del menos 1 para allá. Y en el 0. Vamos a marcar en el punto 0 del dominio. ¿Cuánto valdría la función? Bueno, vamos a hacer como una tablita de valores acá. X, f de x. F de x decíamos que era la raíz cuadrada de x a la cuarta menos x cuadrado. Entonces vamos a poner para el valor del dominio, que es el punto 0, un punto aislado, ¿cuánto vale la función en 0? Díganme ustedes, a ver. 0. 0, sí. 0 menos 0, raíz cuadrada de 0 es 0. Y ahora vamos a tomar donde empieza el dominio, que va de 1 para adelante. Bueno, en 1. Vamos a marcar. ¿Cuánto sería la imagen en 1? A ver, 1 a la cuarta, 1. Menos 1 al cuadrado, nos quedaría 0. Raíz de 0, 0. Vamos a marcar un punto más para tirar la gráfica. Un 2. 2 a la cuarta tendríamos 16, ¿no es cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 16. Bien. Menos 2 al cuadrado, que sería 4. Ahí nos estaría quedando 16 menos 4, 12. ¿Cuánto es raíz de 12? A ver. 2 raíz de 3. ¿Y en decimales cuánto da? 3,46. Bueno, 3,46. Para tener una idea, poder marcar acá en el dibujo. Entonces, cuando es 2, vale 3,46. 2, 3,46. Y este sería el eje Y. Entonces, en 2 vale 3,46. Bien. Y vamos a marcarlo con un color a la imagen de la gráfica de la función en verde. Entonces nos quedaría, en 1 vale 0. Y iría así. En 2 vale 3,46. Este sería f de x. Para el lado, habría gráfica nomás de 1 para adelante, hacia más infinito. Y tendríamos el punto rojo, que es dominio, justamente la función en 0 vale 0. O sea que tendríamos como un color verde también ahí de la imagen, es 0. En el centro. Y después, para el otro lado, en este caso, para menos 1, ¿para qué lado? En menos 1 a la cuarta es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0, raíz cuadrada da 0. Bueno, en menos 2. En menos 2, ¿cuánto vale? Menos 2 a la cuarta queda 16. O sea, raíz cuadrada de 16. Menos 2 al cuadrado, 4. Entonces nos da también raíz de 12, 3,46. Entonces hacemos lo mismo para el otro lado. Para menos 1 sabemos que vale 0. Y para menos 2 vale 3,46. Entonces por ahí va a pasar la gráfica. Pasa por 0 en menos 1. Y va para ahí. Ahí estaríamos entonces dibujando el dominio, que son, digamos, de menos 1 a menos infinito. De 1 a más infinito. Y el 0. La imagen vale 0. El punto aislado de la gráfica. ¿Se dan cuenta? Ahí hemos utilizado, digamos, este concepto que es el punto aislado. Bueno, ahora,
En el caso de las funciones, vamos a ver ahora, vimos la clase pasada lo que era la paridad de la función. ¿Qué les parece? ¿Esta función tiene paridad? Ya que la estamos viendo. Sí. Sí. ¿Qué paridad tiene? ¿Par o impar? Par. Par, ¿no es cierto? Porque los valores a diferentes distancias respecto del eje de ordenadas, a igual distancia, digamos, acá en 1 vale 0, en menos 1 vale 0. El menos 2 vale 3,46 y el más 2 vale 3,46. Entonces, se cumple, para que sea par, acuérdense que era f de x igual a f de menos x. O sea que la altura de la función, tanto para los negativos como para los positivos a igual distancia, es igual. Entonces, la función es par. ¿Puedo repetir el porqué de que función es par? Debe cumplirse esta igualdad. F de x igual a f de menos x. Para todo valor de x, ¿no? Entonces, fíjate, en 1, f de 1 vale 0. F de menos 1 vale 0. 0 igual a 0. F de 2 vale 3,46. F de menos 2 vale 3,46. Son iguales. Para todo x que vos tomes a igual distancia, van a ser iguales. Entonces, par. Bueno, estamos hasta ahí. Vamos ahora entonces a analizar el tema de lo que son las funciones inversas. ¿Esto lo vieron también en el ingreso o no? ¿A la función inversa? Creo que sí. Sí, O la lo nombraron. Sí, profe. Bueno, vamos a analizar cuáles van a ser las condiciones que necesitamos para que una función admita inversa. A ver, ¿cuál era una de las condiciones para que la función tenga inversa? Que sea cómo. biyectiva. Bueno, biyectiva que cumpla dos condiciones. ¿Cuáles serían? Inyectiva y sobreyectiva. Sí, inyectiva y sobreyectiva. ¿Inyectiva qué significaría? Que cada valor de x le corresponda a un valor de y. Exacto. Para cada x le corresponde un único valor de y. Y, por ejemplo, si tengo una recta, por ejemplo, esta sería, por ejemplo, la recta y igual a x más 1, pongámosle que este sea un ejemplo. Entonces, si yo trazo rectas paralelas al eje de las x, ¿cuántas veces debo cortar a la función? Una sola cada. Una sola. Una sola vez. Entonces, si yo trazo paralelas acá al eje x, me corto una sola vez a la gráfica. Bien, entonces así me doy cuenta que es inyectiva. La otra segunda condición, ¿cuál era? Sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Qué debe pasar acá? Debe coincidir el codominio con la imagen. El conjunto codominio con el conjunto imagen de la función.
Esto sería, bueno, el conjunto B sería, debe ser igual o estar incluido, el conjunto B debe ser equivalente al conjunto imagen. ¿Cuál sería el conjunto codominio? Bueno, ahí hagamos un ejemplo para que veamos cuál sería este conjunto codominio. Ya que tengo ese ejemplo de x más 1, vamos a definir esa función. A veces la dicen como así directamente, le ponen y igual a x más 1, y no nos dicen cuál es el codominio. Pero, por ejemplo, a veces nos dan el codominio. Por ejemplo, yo puedo decir f, dos puntos, la función f va a ser el conjunto A al conjunto B. Esta recta tiene como conjunto dominio, serían todos los reales. Y como conjunto de codominio serían todos los reales. Este sería el conjunto A y este sería el conjunto B. Así la definimos, viene de esta forma, definida la función tal que y es igual a x más 1. Por eso les digo que depende de cómo venga necesario, a veces viene el codominio y a veces no viene. A veces no nos dicen. Entonces le pongamos el conjunto de partidas, el dominio. La. Y el conjunto de llegada, se llama codominio. Bien. Por otra parte, si nosotros recién hicimos la gráfica de esta función, graficamos y podemos ver en ella cuál sería el dominio y la imagen. Profe, disculpe, ¿me podría recordar rápidamente qué era el codominio? Es un conjunto numérico. Al igual que el dominio es un conjunto numérico, el codominio es un conjunto numérico. Y luego tenemos, cuando hacemos la gráfica, otro conjunto que es el conjunto imagen. ¿Cuál sería el conjunto imagen de una función? Díganme ustedes, a ver, ¿cómo lo definirían? Todos los reales. Todos los reales también. Sí, pero yo quiero que me digan, para cualquier función, digamos, ¿cómo yo me voy a dar cuenta dónde está el conjunto imagen? Son los valores que toma ahí. Los valores que hay. Son los valores que toma ahí cuando... En donde la función existe. Claro, algo así, ¿ven? Eso es que yo por ahí sé que algunos no lo saben, porque nosotros tenemos que ver, cuando hacemos la gráfica de la función, en este caso la recta está en rojo, ¿no? La recta, fíjense, donde hay función y está dibujada, en el eje de las y, acá está abarcando todos los positivos en el eje y, los mayores a 0. Y también para el eje de las y, en menos y, para los negativos, digamos, la recta también está dibujada para todos los negativos. Entonces, sobre el eje de las y se ve la imagen. Entonces yo puedo decir acá, la imagen de f son los reales, ¿no es cierto? Acá no hay problema. Entonces, lo que yo me tengo que fijar y ver si me coincide es el codominio con la imagen. Porque no siempre coincide. Entonces, fíjense, yo lo comparo. Como vino definida de esta forma, yo sé que el conjunto codominio vale esto. Entonces, el conjunto codominio coincide, es equivalente al conjunto imagen de la función. ¿Sí, no es cierto? De esta manera nos damos cuenta. Pero hay veces que no nos dicen cuál es el codominio. Entonces no sabemos ahí. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa ahora? Vamos a ver otro donde no me coincida. Si yo digo f, que va también de reales en reales, tal que y es igual a x cuadrado. Bueno, ya sé que acá este es el dominio, el conjunto de partida, y el conjunto este de llegada sería el codominio. Hago el dibujo de la gráfica de la función. Caso la parábola. En este caso, el conjunto de imagen, ¿cuál sería? Los reales positivos. Solamente los reales positivos.
o sea, x tal que x pertenece a los reales, Incluyendo el 0. y mayor o igual que 0. Solamente los reales positivos. Entonces yo lo comparo ahora. El conjunto codominio, ¿es igual que el conjunto imagen? No. No. No me coinciden porque acá tengo todos los reales en el codominio. Y acá tengo solamente los reales positivos. Mayor a 0. Entonces acá no coincide el codominio con la imagen. Entonces en este ejemplo, diríamos que entonces no es como. No sería qué cosa. Sobreyactiva. No sería sobreyactiva, digamos. No es sobreyactiva. Para que sea sobreyactiva siempre me tiene que coincidir el codominio con la imagen. Esa es la condición para que sea o admite inversa. ¿Cierto? Bueno, perfecto. Vamos a ver entonces. Ya mencionaron de la de bisectiva, decíamos. ¿Cuándo sería bisectiva? Para que lo tengamos. Cuando tiene ambas propiedades. Exacto. Inyectiva y sobreyactiva. Claro, es biyectiva, o sea, bi que cumple las dos. Cuando es las dos cosas, es inyectiva y sobreyactiva. ¿Vamos? O sea, cumpliéndole las dos condiciones, pasaría a ser biyectiva. Bueno, entonces analizamos acá. En este ejemplo, vemos que nos coincide en la gráfica esta de la recta, y igual a x más 1. Además, dijimos ya que era inyectiva. Es inyectiva, es sobreyactiva, es biyectiva. Entonces, en esa le cumple las condiciones para que yo le pueda sacar la inversa. Entonces, vamos a ver. Para que una función tenga inversa, tendría que o crecer siempre o decrecer siempre. Sí, siempre debe cumplir esas condiciones para que admita inversa. Entonces, f real en real, tal que y igual a x más 1, es una función biyectiva. Cumple las condiciones. Profe, ¿cuál era la definición de biyectiva? De biyectiva es que sea inyectiva y sea sobreyactiva. Que cumple las dos, digamos. Entonces, lo mismo que hemos hecho hasta ahora es chequear y verificar que la función admite inversa. Ahora lo que vamos a hacer es calcularle la función inversa a esta. ¿Cómo se calcula la función? Sí. Para sacar la inversa no había que cambiar el valor de x por el valor de y después de despejarlo. Hay que despejar la x en función de y para encontrar la inversa. Entonces, en esta, vamos a trabajar acá despejando la x en función de la y. Entonces, acá despejamos. Nos va a quedar que x es igual a y menos 1. ¿Cierto? Si yo llevo acá el más 1 como menos 1 para el otro lado, nos queda esto, despejada la x. Entonces, vamos a poner la definición de la función inversa. Se pone así, f a la menos 1, indicando que es función inversa, 2 puntos. Y acá el conjunto, bueno, de partida son los reales y el de llegada son los reales. Porque me queda otra recta como función inversa. Tal que, bueno, y acá cambiamos, fíjense, lo que es la x pasa a ser la y, lo que es la y pasa a ser la x. Entonces nos queda y igual a x menos 1. ¿Estamos? Esta sería entonces la función inversa. ¿Sí?
Podemos dibujarlas en un sistema, en el plano, a las dos, a la función y a su inversa. Entonces vamos a dibujar la recta y igual a x más 1, que era la función original. Y vamos a dibujar en este mismo sistema la función inversa que acabamos de sacar, que es x menos 1. Entonces, en esta, vamos a hacerla con otro color. Va a pasar acá, cuando x valga 0, pasa por menos 1. Y hace así, cuando vale menos 1. Son rectas. A ver. Menos 1. Son rectas. A ver. Profe, ¿no es x igual a y menos 1 ahí abajo en la fórmula? ¿Acá? Sí. No, acá cambiamos las letras. La x pasa a ser la y la y pasa a ser la x. Profe, ¿no sería una paralela a la original? Sí, sería una paralela a la original, eso que estaba viendo. Va a pasar cuando x valga 0, vale menos 1, ¿no es cierto? Cuando x valga 1 pasa por 0 y sería una paralela. Entonces esta sería la f a la menos 1, que sería x menos 1. Entonces ahí estarían dibujadas la función y su inversa. Una propiedad que dice siempre que se cumple con las funciones inversas es que las funciones inversas siempre son simétricas respecto de la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? X igual a x más 1. No, ¿cuál es la función identidad? fx, x más 1. No, y igual a x es la función identidad. Aquí copias 1, 1. Esta que está acá, la que estoy dibujando en línea discontinua, es y igual a x. Esta es la función de identidad. Toda función inversa debe mantener una simetría con respecto a la identidad. Es decir, debo tener a igual distancias de la identidad la función y la función inversa. ¿Ven? Que hay una distancia, justo está al medio de la identidad. Bueno, hay una simetría. Eso para todas las funciones inversas, no solo para esta. Por ejemplo, si queremos hacer, por ejemplo, la inversa de la función parábola. Recién veíamos que la función de la parábola, x cuadrado, no cumplía de que no era inyectiva. ¿No es cierto? Sin embargo, a veces si uno quiere sacar una inversa, se puede restringir la función. Que no sea toda la parábola. Por ejemplo, si yo defino la función y solamente quiero la parte derecha de la parábola, x cuadrado, ¿qué le pongo como dominio acá? Los x positivos. Los reales positivos. De los reales positivos, entonces tendría como imagen los reales positivos, cosa que el codominio coincide con la imagen. Y tal que y igual a x cuadrado. Si vamos a dibujar esto, vamos a dibujarlo para que veamos qué es. Dominio solamente los reales positivos. Entonces, serían del 0 para los números positivos, a más x. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale 1, vale 1, ¿no? Y así. Cuando vale 2, vale 4. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí marcamos solamente como f la parte de la parábola, pero solamente del lado derecho, nada más. Esto sería f para nosotros ahora. Porque en este caso está definido solamente como dominio los reales positivos.
Bueno, la imagen son los reales positivos. Si yo le saco acá, el codominio son los reales positivos. El conjunto B. Si yo le saco la imagen, son los reales positivos. Coincide con la imagen, ¿no? Entonces, es sobreyactiva. Si yo corto con líneas paralelas, cortara con líneas paralelas acá la gráfica de la función, ¿cuántas veces la corta? Una. Una sola. Entonces, es inyectiva. F es inyectiva, o sea que es biyectiva también, entonces. Como está definida, F es biyectiva. Bueno, y ahora le calculemos, ahora hagamos el cálculo, ya que cumple las condiciones de la función inversa. Una vez que identificamos que cumple las condiciones, hacemos el cálculo. Vamos a decir, bueno, y igual a x cuadrado. Tengo que despejar la x. ¿Cómo la despejo ahora? Quedaría x igual y cuadrado. ¿No pasa como raíz? Sí, pasa como raíz. Si yo paso esta de x para aquel lado, pasa como raíz. Entonces me queda x igual a raíz de y. ¿Está bien? Entonces, ahora defino la función inversa f a la menos 1 como, bueno, el conjunto. Fíjense que cuando ustedes han hecho bien el primer paso y cumplen las condiciones, lo que tengo que hacer es venir acá y fijarme cómo estaba definida la f. ¿Cómo estaba definida la f? Bueno, el conjunto codominio eran los reales positivos y coincide con la imagen. Entonces, cuando voy a hacer la f a la menos 1, lo que era el codominio e imagen, porque son iguales, pasa a ser en la f a la menos 1 el dominio. Y lo que era el dominio acá pasa a ser la imagen en f a la menos 1. Se cambia. Entonces, bueno, acá sería así. R, los reales positivos, pasaría a ser el dominio. Bueno, y los reales positivos pasaría a ser la imagen. Tal que, y acá cambiamos las letras, ¿se acuerdan que dijimos? Claro, y igual a raíz de x. Y igual a raíz. Bueno. Veamos lo que dijimos recién, que la función de identidad es una distancia simétrica para todas las funciones inversas. Entonces vamos a dibujar la raíz de x. Cuando x vale 0 es 0. Cuando x vale 1, raíz de 1 es 1. ¿Cierto? Entonces se van a cortar las gráficas acá, en ese punto. Y así, ¿no? Cuando sea 2, 3, 4, cuando vale 4, raíz de 4 vale 2. Más o menos por acá. Y ahora vamos a dibujar entonces la función inversa, en la misma gráfica. Esta sería f a la menos 1, que sería igual a la raíz de x. ¿Ven? Más o menos. Y fíjense que me ha quedado un poquito de espacio a mí acá, pero en la zona del medio, si yo pasara a la función identidad, habría una simetría tal que me divide en dos la gráfica, en dos distancias iguales. ¿Sí? Para todo entonces las funciones inversas pongo y igual a x y me divide en dos la gráfica. Entonces ahí tengo la función inversa. Bueno, hacemos una más con una función exponencial, ya que estamos repasando esto. Vamos a ver cómo era la exponencial. Bueno, en este caso vamos a poner la exponencial.
Vamos a definirlo, lo vamos a poner así. Otro ejemplo. Después vamos a poner acá porque no coincide exactamente el dominio y el codominio. Al gráfico, bueno, ahí nos volvemos al gráfico. No, bueno, a ver. Ahí está. ¿Qué te queda de duda acá en el gráfico? ¿Cómo se grafica la raíz de X? ¿La raíz de aquí? Sí. Cuando vale 0, por ejemplo, mira, raíz cuadrada de 0 me es 0, que sería acá, en el origen. Cuando valga 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Ahí coinciden, corta con la parábola. Cuando valga 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea, acá en 2, corta acá. Cuando vale 4, vale 2. ¿No? Ah, eso es la tabla también, una tabla con valores. Sí, podemos hacer una tabla con valores. Si quieren, lo vemos más simétricamente con el GeoGebra. Podemos verlo. Hacemos rápidamente la gráfica.